Era el año de 1990 cuando Chris Cornell, líder de la banda Soundgarden, decide hacer un tributo a un gran amigo. Pero Chris no solo logrará rendir un buen homenaje, también grabará el disco que dará inicio al movimiento grunge de los 90. A finales de la década de los 80, ocurría un fenómeno en la costa noroeste de los Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Seattle, donde emergían una gran cantidad de bandas locales en la escena musical. Entre todas estas bandas se encontraba la agrupación Mother Love Bone, que en aquel entonces era considerada la agrupación más prometedora de Seattle. Mother Love Bone había logrado llamar la atención durante sus presentaciones en vivo, gracias a la extraordinaria personalidad de su líder vocalista Andrew Wood sobre el escenario, y además de tener una excelente voz y carisma, también ayudó a catapultar al grupo en la escena musical gracias a sus composiciones. Mother Love Bone lo tenía todo: buenas canciones, actitud y un suculento contrato para grabar su primer disco. Simultáneamente, en la escena musical de Seattle también se estaba dando a conocer la banda liderada por Chris Cornell, Soundgarden. Chris Cornell y Andrew Wood vivieron juntos en la misma residencia y eran grandes amigos. Hasta este entonces todo marchaba bien y se vivía un ambiente de sana competencia entre bandas, las cuales gozaban de mucha libertad para hacer música. Para 1990, Mother Love Bone había terminado de grabar su álbum debut y se preparaban para su anhelado lanzamiento, pero lastimosamente ocurriría lo inesperado. Poco antes del lanzamiento del primer y único álbum de Mother Love Bone, Andrew Wood sufre una sobredosis de heroína y permanece varios días en coma, hasta que un 19 de marzo muere a los 24 años de edad, poniendo fin a las esperanzas de éxito de Mother Love Bone. La trágica muerte de Andrew Wood fue totalmente devastadora para el resto de los integrantes de Mother Love Bone y para Chris Cornell, que no pudo superar ver a su amigo en el hospital conectado a las máquinas peleando por su vida. A raíz de este incidente, Chris Cornell es motivado a escribir canciones dedicadas a su fallecido amigo Andrew Wood. Durante este periodo, Chris graba 2 canciones muy emotivas, y a su vez se caracterizaban por ser lentas y melódicas. Musicalmente hablando, estas canciones eran muy diferentes al estilo de su banda Soundgarden, que en aquel entonces tocaban un rock mucho más agresivo. Por esta razón, a Chris se le ocurre la idea de formar un proyecto y contacta a los antiguos compañeros de banda de Andrew Wood para rendirle un homenaje. Los miembros de Mother Love Bone invitados a este proyecto fueron el guitarrista Stone Gizzard y el bajista Jeff Ament, que en ese momento se encontraban evaluando la posibilidad de continuar con la banda, por lo que dicha noticia les brinda esperanzas para seguir haciendo música. A su vez, Stone Gizzard también invita a este proyecto a su amigo del colegio, el guitarrista Mike McCready. Y finalmente Chris Cornell incorpora al baterista de Soundgarden, Matt Cameron. Con esta alineación, el proyecto comenzaría a llamarse Temple of the Dog. Este nombre sería tomado de una de las canciones de Mother Love Bone. Desde este momento, aparecerán nuevas canciones compuestas por Chris Cornell en su mayoría, además de otros demos compuestos por Gizzard, Ament y Cameron. Todos estos temas con influencias de bandas clásicas como Led Zeppelin o incluso del mismo Jimi Hendrix, que también era de Seattle. A todo esto se le suma la esencia de todo el estilo musical que estaba emergiendo en Seattle en ese momento. Durante este periodo de grabación, Gizzard y Ament se habían animado a buscar un nuevo vocalista para formar una nueva banda, una vez terminado el proyecto, por lo que se aparecería en el estudio de grabación un joven tímido proveniente de San Diego, California. Edward Louis Severinson, mejor conocido como Eddie Vedder, había llegado a Seattle por invitación de Gizzard y Ament venía recomendado por su amigo Jack Irons, antiguo baterista de Red Hot Chili Peppers. Ambos se conocían por medio de la escena musical del sur de California y eran compañeros de surf y de baloncesto. En ese momento, Eddie Vedder trabajaba en una estación de gasolina durante el turno de la noche y había abandonado a su antigua banda.
Stone Gossard y Jeff Ament fueron impresionados por la voz de Eddie Vedder y deciden invitarlo al estudio de grabación para que colabore con los coros en el proyecto The Temple of the Dog. Cuando Eddie llega al estudio, Chris Cornell estaba teniendo problemas para grabar el tema Hunger Strike, por lo que le pide a Eddie Vedder que cante la canción. Acto seguido, Chris queda totalmente impresionado por la manera en que Eddie interpretó la canción, afirmando que sin él haberle dicho absolutamente nada, Eddie Vedder cantó la canción justo como él quería de manera instintiva. A partir de este momento, Eddie no solo colaboraría con los coros, sino que también sería la voz principal en 2 canciones del disco, siendo Hunger Strike el tema más emblemático del álbum por el legendario dueto entre Chris Cornell y Eddie Vedder. Finalmente, un 16 de abril de 1991 es el lanzamiento del primer y único álbum de Temple of the Dog, titulado con el mismo nombre del proyecto. Este disco recibió muy buenas calificaciones por parte de la crítica especializada, pero pasa muy desapercibido ante el público, por lo que no logra entrar en las listas de los discos más vendidos. A pesar de esto, el álbum está compuesto por 10 canciones muy bien trabajadas, con un alto grado de emotividad que reflejan perfectamente la esencia de toda la explosión de Seattle que venía a continuación. Después de esto, Chris Cornell se concentraría en grabar su siguiente disco con Soundgarden, y paralelamente, Gossard, Ament, McCready y Vedder terminarían de formar la nueva banda bajo el nombre de Pearl Jam. Ya para finales de 1991, Soundgarden lanza su disco Bad Motorfinger y Pearl Jam lanza su álbum debut, Them, que coincidirán con el lanzamiento del disco Nevermind de Nirvana, lo que traerá como consecuencia el auge a nivel mundial del grunge proveniente de Seattle, gracias al éxito abrumador de Nirvana. Un año después, en 1992, el álbum Temple of the Dog vuelve a recibir la atención, gracias al éxito que han logrado las bandas de grunge, por lo que la compañía Eminence Records decide reeditar el disco y promocionar el tema Hunger Strike como sencillo, acompañado de un videoclip. Gracias a esto, el álbum y el sencillo entran en las listas Billboard, dando como resultado que el disco Temple of the Dog entre también en las listas de los 100 discos más vendidos de 1992 y logre la certificación de platino. En definitiva, a través de los años, Temple of the Dog se ha convertido en un disco de culto, producto de la furia y la tristeza proveniente de una pérdida, que a su vez refleja la esencia de los temas centrales del grunge, como lo son la carencia familiar, la crisis existencial y la hermandad entre amigos, temáticas que será frecuente en las letras de bandas emblemáticas como Nirvana, Alice in Chains, Stone Temple Pilots, entre otras. Si te gustó, dale like y suscríbete para que no te pierdas una próxima consulta del Dr. Melómano.